Bienvenido todo el mundo a este consultorio de bolsa que abrimos en Capital Radio en directo, también por el streaming de YouTube de Capital Radio, con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de saludarte. Ha vuelto la tecnología, ¿has visto? Vuelve el mercado donde estaba después de las Sí, dudas sí. del principio de semana. Sí, la verdad que sí. La verdad que el mercado ha vuelto a su cauce más o menos normal. Sí, correcto. ¿Qué es normal ahora? ¿Que estas subidas continúen? Porque ya estamos en el año electoral americano subiendo Mm. el promedio de lo que sube en un año electoral el mercado de Estados Unidos. Claro, ahora tengamos en cuenta que además de esta situación en Estados Unidos, también vamos a una época estival en la que normalmente o de forma recurrente el mercado suele acarrear o suele tener menor volumen de negociación. Esto en algunos casos es peligroso, como hemos visto ya en varios años, ya que al tener menos volumen de negociación, si hay algún momento o hay algún periodo particular en el que se acrecenten las ventas, sí que podemos acudir o podemos encontrarnos en una situación de un mercado bajista. Esto lo recuerdo que ocurrió antes de la pandemia, de un par de 2 o 3 años seguidos, en las que vimos unas caídas realmente importantes durante el periodo estival. Y esto tiene sentido entre una situación en la que tenemos un mercado tremendamente alcista, una situación en la que tenemos un mercado en máximos, una situación en la que tenemos, como dices, un año electoral en Estados Unidos, en el cual tenemos también cierta incertidumbre y una situación en la que, lógicamente, esa disminución de volumen de negociación puede ver implicada también unas sobreventas en momentos determinados. Con lo cual, yo sería muy cauto en este periodo que nos encontramos ahora, en este mes de julio, agosto, principios de septiembre, aunque principios de septiembre también suele ser el contrario, suele haber un aumento de negociación. Pero yo sería bastante cauto porque podemos encontrarnos en una situación bastante volátil. Bueno, si te parece, vamos a empezar a invitar a nuestros oyentes a que te pregunten Claro. en directo. El teléfono, mientras estamos en directo aquí en la radio, porque hay muchas personas que lo ven en podcast o incluso en diferido, luego en YouTube también, es 912833333. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es. Y el WhatsApp, vía favorita, para preguntar a Juan Esteve, es si lo usas como buzón de voz, es decir, puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp, que es el 687 050 600. Creo que hay varias preguntas acumuladas y algunas coinciden. Hay mucha expectación con AENA, que es además hoy el gran protagonista en la bolsa española y uno de los protagonistas de la bolsa europea, en la que efectivamente se nota un menor volumen, pero esto no quita que AENA esté disfrutando desde primera hora de la mañana de un buen comportamiento después de apuntar lo que todo el mundo esperaba que apuntase, que tal y como va el turismo, pues el tráfico de pasajeros en los aeropuertos pues va a subir más de lo que se pensaba, ¿no? Lógicamente, al final tengamos en cuenta, ya lo hemos hablado en varios consultorios, el sector turismo en España es un sector muy predominante, un sector que tiene mucha atracción hacia los inversores y más en este periodo, porque al final es cuando realmente tenemos unas subidas importantes o tenemos un incremento de viajeros. Entonces, empresas como AENA, IAG, el sector turístico en general, hotelero, suelen tener un cierto agrado o suelen tener cierta rotación de las carteras hacia este tipo de inversores, de inversiones, perdón. Independientemente de esto, si vemos el gráfico de AENA, vemos que está después de los movimientos o de este gap que tuvo también o ha tenido durante esta sesión en el que ha pasado de 188 del cierre a 189, que está más o menos ahora, ahí tenemos un gap alcista, con lo cual estamos también en una situación de máximos históricos. Esto tenemos que tenerlo, esto lo podemos ver por dos vías, como hemos comentado muchísimas veces. Una parte es, estamos en una empresa en la que están máximos históricos y hay escuelas de inversión que nos dicen que lógicamente está en el mejor momento, con lo cual sería una buena situación para invertir. Y también tengamos en cuenta que no tenemos unos referentes técnicos. Sí que tendríamos quizá un soporte que estaría en 188, como he dicho anteriormente, pero también tengamos en cuenta lo que he comentado anteriormente, que suelen ser empresas, o son empresas, un sector, mejor dicho, el que suele atraer muchísimos inversores e inversoras en este periodo, porque lógicamente es cuando ven incrementados sus beneficios y eso se va a ver reflejado en las próximas presentaciones de resultados. Personalmente, es un sector que me gusta, yo lo he dicho muchísimas veces, y me gusta más durante este periodo. Para el final, en el IBEX 35 y en la economía española, es un sector tremendamente relevante y es un sector que acapara todas las miradas y sobre todo en estos periodos. Pues AENA ha sido nuestro primer protagonista en el consultorio, en el WhatsApp de Capital Radio. Vamos a escuchar preguntas para Juan Esteve. Hola, adelante con la primera. Buenos días. Buenos días.
quería saber la opinión del experto para entrar en Fluidra en estos momentos. Wow. Si es recomendable o no es recomendable. Si no es recomendable, que me aconseje otro valor para entrar. Siempre de la bolsa española. Muchas gracias y muy buen día. ¿Le preocupa o le interesa la bolsa española en particular? Bueno, Fluidra es noticia esta semana porque un competidor suyo americano, Pool, un fabricante de piscinas como Fluidra, hizo un profit warning, hizo una advertencia de que, bueno, pues cuidado, que las cosas no pueden ir como se esperaba. ¿Qué opinas de Fluidra, Juan? A mí es una empresa que me gusta, pero es una empresa en la que no estaría invertido. Quiero decir, es una empresa que me gusta como compañía, es una empresa que ha hecho un trabajo muy bueno empresarial durante los últimos años, pero personalmente yo creo que, a relación de lo que decías también de esta empresa americana que ha hecho un profit warning, yo creo que ahora mismo sería bastante cauto en tener una inversión en esta compañía. Tengamos en cuenta también que ha hecho un gap bastante importante del 24 de junio, tenemos un gap que fue desde los 21 hasta prácticamente los 20. En análisis técnico siempre decimos que esos gaps suelen tender a cerrarse en un periodo determinado. No sabemos, un periodo indeterminado. No sabemos cuándo va a ocurrir ese movimiento. Pero sí que estamos viendo cómo desde el principio de año la compañía ha tenido una volatilidad bastante importante. Ha llegado a unos máximos de 24,38, ahora está en 19,98. Yo personalmente, si no la tuviera en cartera, esto es una opinión personal mía, yo sería bastante cauto a la hora de entrar. ¿Qué valores o qué sectores, mejor dicho, vería alternativos para poder hacer quizá una rotación o buscar cierto grado de rentabilidad? Como he dicho anteriormente, yo creo que ahora mismo el sector turístico es un sector que tiene un comportamiento muy positivo y históricamente durante este periodo es un sector que se comporta bastante bien. El sector bancario también me gusta. Un valor en concreto, quizás sería un poco atrevido decirlo sin conocer cuál es la distribución que tiene el oyente en la cartera o cuál es su perfil de riesgo. Ya digo, yo personalmente me decantaría más hacia el sector turístico y al sector bancario. Más hacia el sector turístico y hemos empezado hablando de AENA, así que lo hemos tenido enfocado desde el primer minuto. Sí. Veamos, en el chat de YouTube están dejando también nuestros espectadores algunas preguntas para Juan. Diego dice, Diego Martínez, buenos días, buen momento para entrar en Gestamp, cíclica que ahora mismo nadie quiere y con números estables. Y dar las gracias. Gestamp es una empresa que fabrica componentes, ¿no?, para el sector de la automoción. Sí. Si lo vemos en análisis técnico, no pinta muy bien, la verdad, porque tenemos, perdón que se me ha ido, Gestamp, automoción, se me ha ido el gráfico. Técnicamente no tiene un comportamiento muy positivo. Estamos viendo o podemos ver en el gráfico perfectamente cómo desde julio del año 2023 ha ido acumulando caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída. Técnicamente los gráficos no nos invitan a poder hacer una entrada. Fundamentalmente, es una compañía que tiene que actualizarse, personalmente. Hay una situación en el sector automovilístico bastante complicada. Ya sabemos perfectamente que el mercado chino o los fabricantes chinos están comiéndose el mercado del vehículo eléctrico. Estamos viendo cómo Europa quiere poner ciertos aranceles también a los vehículos eléctricos chinos. Es un mercado que no termina de estar definido. Es un mercado bastante complicado y que tiene una indecisión para mí bastante importante. Por lo tanto, yo personalmente, si lo viéramos por técnico, estamos en una zona de soporte en los 2,805, una zona de soporte en la que puede rebotar y puede irse a una resistencia cercana a las 2,91, pero por la parte fundamental yo sería bastante cauto también a la entrada y quizá buscaría un valor alternativo para poder gestionar una cartera de una forma más adecuada. Pues visto Gestamp, escuchamos la siguiente pregunta para Juan. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Pregunto por Engie. Las tengo con pérdida del 10% y no sé, me da miedo las elecciones francesas y no sé qué hacer. Si mantenerlas o las vendo ya y paso a otro sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Engie. Debería haber puesto usted, ¿verdad? Bueno, ya lo sabe, seguro, un stop loss, un stop de pérdidas y ejecutarlo, un 10%, es aguantar bastante. Es aguantar bastante. Yo, viendo la situación que existe en Francia y viendo todos los analistas y viendo todas las comunicaciones que nos están viniendo
nos alerten de cierta cautela. Por lo tanto, claro, un 10% es lo que dices tú, Luis Vicente, y se debería haber puesto quizá un stop loss mucho antes para evitar esas pérdidas o contener quizá esas pérdidas para un momento determinado. Eso sirve tanto para Engie como para cualquier valor. Yo personalmente, y ya vistos dónde estamos en este mercado, aquí la decisión tiene que ser ya más de cara al oyente, pero yo personalmente sería bastante cauto. Estoy siendo muy negativo esta mañana, pero no es porque yo sea negativo, sino porque realmente la situación así lo confiere. Yo sería bastante cauto porque sí que podemos tener cierta volatilidad. Tengamos en cuenta que uno de los patrones estacionarios que existen en las bolsas, sobre todo en la bolsa americana y también en las europeas, es cuando hay un cambio de presidente. Cuando hay un cambio de gobierno en los países suele acarrear cierta volatilidad en los mercados y esa volatilidad en muchos casos suele ser negativa. Tengamos en cuenta que a los inversores y a las inversoras no nos gustan los cambios. Nos gusta que todo esté claro, que todo esté pasado y que todo esté bien. Esos cambios acarrean cierta volatilidad y, lógicamente, esa cierta volatilidad puede verse reflejada en muchos valores, concretamente también en Engie. Vuelvo al chat de YouTube. Escribe OUI. Hola, buenos días. ¿Cómo ve Juan Esteve la situación del valor Wacker Chemie? El RIC del mercado alemán donde cotiza es WCH. Wacker Chemie. Este valor no me suena a mí que haya aparecido en nuestro consultorio, así que vamos a echarle a conocerlo por primera vez. Wacker Chemie. Sí, WCH. Estamos viéndolo en tiempo real, así que nuestros oyentes tengan un poco de paciencia mientras lo localizamos y nos lo presentan. A ver, es una empresa química multinacional fundada en 1914, está controlada por la familia por más del 50% de las acciones. Vale. Bueno, es una empresa química, básicamente. Sí. Si vemos el gráfico tampoco es muy halagüeño. Tenemos desde sus máximos, que los cumplió también en julio del año 2022, como ha ido acumulando caída tras caída, ha tenido algún rebote, pero si nos vamos a la parte técnica, ahora mismo estamos justamente en un soporte bastante importante, por lo que veo, que se estaría en los 94,62, un soporte que tocó ya en febrero del año 14, tocó también, bueno, 2 veces en el febrero del año 14, pero podría estar dibujando también en cierto grado, si lo viéramos un hombre cabeza a hombro, y ahora mismo podría estar en la clavícula. Con lo cual, si hiciéramos caso a este patrón, a un patrón de hombro cabeza a hombro, podría tener cierto rebote. Aún tenemos una bajada, o aún tenemos un soporte un poco más lejano, que estaría en el 91,58 o a través de los 91. Claro, aquí podríamos esperar, yo aquí sí que sería quizá más paciente y ver si consolida realmente estos niveles en los que está actualmente y consigue un rebote. Lo que nos dicen los estudios de análisis técnico a través de estas figuras de hombro, cabeza, hombro, es que cuando están en una clavícula, lo lógico o lo habitual, tampoco es lo lógico, lo habitual, lo que ocurre muchísimas veces es que suele rebotar. Esto no es una ciencia exacta, yo solamente lo digo por la figura que parece que está formando o parece que está formando. Yo lo que haría sería bastante cauto y también bastante paciente para ver si realmente consigue consolidar esos niveles. Y si hubiera cierto rebote, yo sí que me adentraría al valor a buscar unas referencias mucho más altas. Wacker Chemie. Bueno, pues lo dejamos ahí. La química alemana. Otra pregunta para Juan Esteve en el WhatsApp. Hola, buenos días, adelante. Buenos días. Ante todo, gracias por el programa y por su ayuda. Estoy pensando entrar en la compañía Endesa. Es para ver si me la podía analizar el señor analista y decirme cuál sería el buen punto de entrada y si es ahora o mejor es esperar, dado en la época estival que entramos, a ver si me la puede analizar y me puede dar un punto de entrada y qué recorrido la ve. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta sí que es conocida y familiar. Endesa, vamos a ver. A mí Endesa sí que es una compañía que me gusta. Tengamos en cuenta también, y esto es algo que debemos de visualizar en el gráfico, que desde marzo de este año está acumulando unas subidas bastante importantes. ¿Por qué digo que tenemos que tener en cuenta esto? Porque nos estamos acercando a 2 zonas de resistencia que han funcionado bastante bien en el pasado. Una estaríamos en torno a los 19,50 y luego tenemos otra que estaría alrededor de los 19,80. Claro, aquí sería
aquí podríamos tener dos tipos de operativa. Una operativa a corto plazo en la que tuviéramos en cuenta, lógicamente, estos niveles que he dicho, que serían 19.50 y 19.80, porque en esos niveles, 19.50, si lo supera, se puede ir directamente a los 19.80, pero una vez en los 19.80, esa resistencia, es muchísimo más fuerte que la anterior. Si consiguiera subir o superar esa resistencia, tenemos vía libre hasta los 21, con lo cual podríamos tener dos tipos diferentes de operativa. La primera, que nos acercáramos a la segunda resistencia, porque estamos ya prácticamente en la primera, y si conseguimos superar y consolidar esa segunda resistencia, sí que tendríamos un camino mucho más largo hasta los 21,51. Independientemente de esto, yo sería cauto también, porque tras esa subida que estamos teniendo desde el mes de marzo, puede ocurrir que con estas dos resistencias pueden haber cierta toma de beneficios. Pueda consolidar el valor, podamos tener cierta fase de estancamiento, cierta fase de lateralidad y luego volver a recuperar unos movimientos importantes. Que vayamos a una zona, o que, como decía el oyente, esta zona o este momento estival, no tiene por qué tampoco ser un repulsivo a la hora de poder invertir. Tengamos en cuenta que, aunque sí que es cierto que hay menos consumos por unas partes, tenemos más horas de luz, tenemos mucho más consumo por otras partes, como pueden ser pues, aires acondicionados, motores de piscina, etcétera, etcétera. Con lo cual, no creo que sea algo relevante o muy relevante, mejor dicho, a la hora de tener en cuenta para poder tomar una decisión de entrada o de salida en el valor. Nos escribe un correo desde su móvil Alberto y dice: ¿qué explicación puede haber para que AENA esté tan bien y Amadeus no tanto? ¿Por qué esa diferencia si este mostrara similar evolución a corto plazo? Bueno, Amadeus tiene que ver mucho, claro, con las líneas aéreas porque es la tecnología que se usa para hacer las reservas y las compras de billetes aéreos. Correcto. A ver, aquí tengamos en cuenta dos puntos concretos. AENA opera en el territorio español y Amadeus es más global, con lo cual sí que tienen una relación porque estamos en el mismo sector, en el sector turismo, pero es lo mismo que podríamos pensar, por ejemplo, por qué Bankinter o BBVA o Banco Santander tienen mejor comportamiento que los mismos valores del mismo sector. Al final son empresas diferentes en las que tienen una gestión totalmente diferente, tienen unas vías de entradas diferentes, aunque sí que están en el mismo sector y van relacionados, pueden tener unos cientos o ciertos comportamientos que suelen ser o pueden ser bastante paralelos, con lo cual no deberíamos de tomar una referencia clara en que si AENA está comportándose muy bien, ¿por qué Amadeus no lo está haciendo, no está haciéndolo tan bien? Las mecánicas de las empresas son totalmente diferentes, los márgenes de beneficios, los mercados a los que se expanden, tiene diferencias que deben de ser consideradas a la hora de tomar esas decisiones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. Vuelvo al chat de YouTube, donde nuestros espectadores, en este caso, nos dejan preguntas. Francisco Javier te pregunta cómo ves Airbus después de estas caídas. Esta semana, efectivamente, hizo una revisión de las entregas que iban a impactar en sus resultados y también corrigió. Y eso que su competidor Boeing no para de acumular problemas. En eso sí que mantiene una ventaja competitiva, pero Sí. tiene sus propios problemas, Airbus. Claro, aquí es algo... yo recuerdo, Selena, Luis Vicente, ¿te acuerdas? Selena escribió una vez un artículo en el que hablaba precisamente de esas compañías, y un artículo que me gustó mucho, y es el que esas compañías suelen ser o son compañías que cuando hay problemas los acucian, o sea, se suelen ver reflejadas en las cotizaciones, pero también son compañías que son bastante impermeables en el tiempo a los problemas que puedan acarrear. Con lo cual, son compañías que realmente tienen una trayectoria muy importante, que sí que se ven mermadas en algunos puntos porque pues, los pedidos, accidentes, desgraciados accidentes, situaciones concretas, pero siempre son compañías que suelen tener una recuperación bastante importante, porque al final son dos compañías, tanto Boeing como Airbus, que dominan el mercado. Son compañías que en mayor o en menor grado se dividen o compiten en cuanto a los mercados que tienen. Pero independientemente de eso, son compañías que a largo plazo siempre han tenido un comportamiento positivo. Con lo cual, yo no me quedaría en estas compañías, no serían compañías que yo personalmente tuviera para un corto plazo, o sea, para hacer inversiones en horizontes temporales pequeños. Son compañías que tendría para horizontes temporales alargados. ¿Por qué? Y teniendo en cuenta la volatilidad que estoy comentando, porque al final son compañías que poco a poco acusan esos problemas que puedan tener, tanto de pedidos, accidentes, etcétera, etcétera,
pero se recuperan muy bien de esos problemas. A los inversores se nos olvida muy rápido esos desgraciados accidentes o esos pedidos que se han retrasado. Y son compañías que poco a poco van haciendo su camino. Y a mí, personalmente, Airbus, para una cartera a largo plazo, la veo una opción muy correcta. Pues visto, Airbus, escuchamos la siguiente pregunta para Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Buenos días. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle a ver qué le parece cambiar el Deutsche Bank, que tengo con ciertas pérdidas, pero veo que no tiene mucho movimiento, por Naturgy. A ver si podría ir a buscar los 28 euros, bien sea por OPAS o por técnico. A ver qué le parece y que me comenta. Nada más, muchas gracias. Cambio de todo, querido amigo, porque es cambiar un banco Cambiar de por todo. una empresa energética, ¿verdad? Sí, es un cambio importante. A ver, Deutsche Bank sí que es cierto que desde hace ya unos años está acumulando ciertas dudas por parte de los analistas y por parte de los inversores. Naturgy tampoco es una opción que yo vea muy clara, muy positiva. Si lo miramos por análisis técnico, volvemos a lo que comentaba antes del tema de los gaps. Hay un gap muy importante desde los 24 hasta los 22 que ocurrió a principios de este mes. Y si lo analizamos por análisis técnico, esos gaps, como he dicho anteriormente, son figuras que tienden a cerrarse. Con lo cual, dependiendo de la inversión que esté planteada, si es una inversión especulativa, pues bueno, podría haber cierto movimiento a corto plazo en Naturgy. Si es a largo plazo, yo quizá buscaría opciones diferentes. Es decir, si estábamos en el sector bancario, es un cambio bastante drástico que tendrá su sentido, tendrá sus motivos el oyente, totalmente claro. Pero yo quizá, en lugar de Deutsche Bank pasarlo por Naturgy, cambiaría Deutsche Bank por algún valor del sector bancario español. Yo creo que tiene quizá más sentido, pero claro, esto hablo desde el desconocimiento de cuál es la estructura de la cartera. Pero si nosotros en la cartera hemos hecho una diversificación sectorial, por ejemplo, en la que tenemos una diversificación sectorial en sector bancario, quizá esa rotación no la haría tan agresiva y me iría a un sector bancario español que quizá tiene mucho más recorrido o mejor comportamiento del que pueda tener Deutsche Bank. Muy bien. Una muy rápida antes del minuto de oro y es simpática de Álvaro Mateu por YouTube. Dice, ¿qué hacemos con Nvidia este verano? También a la vista de las elecciones americanas. ¿Conservarías? Yo sí. ¿Sí? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que es una compañía que, aunque pueda acarrear cierta volatilidad, como ya hemos visto, una compañía que ahora está en boca de todos, tiene un FOMO increíble. Yo es una compañía que desde hace muchísimos años personalmente tengo en cartera porque es una compañía que creo que tiene un futuro muy importante. ¿Que pueda tener cierta volatilidad? Totalmente. Pero, como bien sabes, Vicente, a mí el sector tecnológico me tira muchísimo y Nvidia es una de las compañías que más gracia me hace actualmente. Bueno, pues todo el mundo espera al final de este consultorio de bolsa que llegue el minuto de oro. Así que, Juan Esteve, ¿cuál es tu idea de inversión para poner el colofón a este buen rato de radio, a este consultorio en el que hemos ayudado a muchos oyentes con sus preguntas? Ya he dado alguna pista, pero bueno, vamos a ello. Primeramente, sector tecnológico, Estados Unidos. Sector tecnológico, obviamente tendría una compañía de gran capitalización, como hemos dicho, Nvidia, pero no dejaría de lado las empresas de pequeña y gran capitalización, sobre todo en sectores disruptivos, aeroespacial, inteligencia artificial, computación, etcétera, etcétera. Y luego, en España, no olvidaría el sector turismo, como hemos comentado, y obviamente el sector bancario, que es un sector que todavía creo que tiene mucho que decir durante este año 2024. Pues ahí están ideas estratégicas para este momento de mercado. Con el verano por medio, recordamos siempre a nuestros oyentes y espectadores que el verano es zona de riesgo en las inversiones. Algunas de las noticias de los cisnes negros de nuestra historia reciente han ocurrido en pleno mes de agosto, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Además, por eso decía al principio que hay que ir con cautela, porque en los meses de agosto hay un poco volumen y misteriosamente los cisnes negros suelen ocurrir además en estos meses. Así que recomendación saludable, no os despeguéis de Capital Radio y de personas como Juan Esteve para seguir lo que está ocurriendo. Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, gracias y buen día. Un placer como siempre, un abrazo.